Pues aquí estamos, sí señor, dispuestos a seguir hablando de ciencia y de tecnología en este mes y además con asuntos como siempre que nos traen de cabeza porque nos interesan, nos parecen curiosos, nos parecen pues dignos de ser investigados y de ser contados en Átomos y Bits, este programa que todas las semanas pasa por aquí y os deja pues un poquito de ciencia y un poquito de tecnología. Un programa que esta semana cuenta con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves que enseguida nos cuenta todo lo que hay y Pedro Palomay saludando aquí en el micrófono. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Muy bien, aquí en este Ferragosto. Muy bien, ¿qué? ¿Cómo se nota ahí la influencia italiana? Y además, sí, porque estamos hablando de un tiempo muy especial, este tiempo de agosto, Sí. y un tiempo que hoy va a ser uno de los principales asuntos a los que vamos a dedicar este programa. El tiempo, esa cosa misteriosa Bueno, a través de la cual vivimos y que no tenemos muy claro a dónde va, de dónde viene y de dónde ha salido. a ver, esto es un estudio que lo he elegido porque eh, es tan loco que igual es verdad. Me Tú gustan las sabes locuras. Vamos a por tú ellas. sabes esa anécdota que dice que Niels Bohr fue uno de los padres de la Sí. mecánica cuántica, ¿no? Pues en cierta ocasión, revisando el trabajo de un estudiante, le dijo que la idea que le estaba presentando era loca, pero no lo suficientemente loca como para ser cierta. Sí, Vale. porque Bueno, el mundo a pues, veces es más loco que la fantasía. claro, oye, imagínate tú, no sé, científicos como Wegener, ¿no? Que se le ocurrió la deriva continental. Hmm. Eso era una idea loquísima, como en un momento en el que las raíces de la geología decían que todo se enraizaba, en los continentes eran lo más firme que había, decir que era una especie de balsas flotando encima de la lava, vamos Sí, tú, no, sí. dime si eso no es una idea loca. Bueno, pues al final era cierto, ¿no? Lo que está claro es que si Niels Bohr hubiera tenido delante a este investigador que vamos a hablar ahora, está en la Universidad de Alaska, ¿no? Hmm. Se llama Gunther Letschetschak. O sea, imagínate, debe tener, Madre. no sé ni de dónde puede ser, ¿no? Llámame Bueno, Paco. pues que si le tuviera delante, desde luego, por teoría loca no va a ser. ¿Y cuál es esa teoría? Pues que es el tiempo y no el espacio junto al tiempo, es decir, el espacio-tiempo, la propiedad fundamental del universo, el lugar, llamémoslo así, donde ocurren todos los fenómenos físicos que dan forma a la realidad. ¿Eh? ¿Vale? A Explícame ver, eso. esta nueva teoría nos dice que el tiempo tiene tres dimensiones, es decir, dos dimensiones más que la que nosotros estamos experimentando, o que la única que experimentamos, ¿no? Que es como una progresión desde atrás hacia adelante y que no cambia, ¿no? Hmm. Bueno, pues en ese contexto tridimensional del tiempo, el espacio no sería más que una manifestación secundaria, es decir, una consecuencia casi sin importancia, ¿vale? Y evidentemente esta idea no tiene nada que ver con la física establecida ni con la física de Einstein, ¿no? Que lo dijo ya hace más de un siglo. ¿Y qué dice esa física? Pues dice que la realidad consiste en una única dimensión temporal más tres dimensiones espaciales, Hmm. el grueso, el ancho y el largo, ¿no? Y que junto con la dimensión temporal, las tres dimensiones espaciales son el tejido, llamémoslo así, sobre el que la realidad se asienta, que es el espacio-tiempo, que Sí. es donde encontramos a los planetas, a las galaxias, a las estrellas, a todo lo que hay en el universo, ¿vale? Ujú. Si esto lo imaginamos como una especie de tapiz, Einstein con esta visión resolvió qué era la gravedad, porque resulta que ese espacio-tiempo, ese conjunto de tres dimensiones espaciales más una temporal, se curva con la materia. Es decir, la materia es capaz de curvarlo y al curvarlo, pues hace que la superficie de ese espacio-tiempo no sea plana, sino que esté llena como de curvas, claro. En cualquier lugar donde hay una galaxia, pues hay una enorme curvatura, como la curvatura de una sábana si le pones una bola de hierro encima, que se hunde, ¿no? Y Sí. entonces cualquier cosa que se acerque, pues cae en ese hueco, y eso sería la gravedad, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues y además, otra cosa que nos dijo Einstein es que el tiempo no es una cosa
absoluta. Es decir, no es una cosa que pasa eh, y que transcurre de forma absoluta, es como un río en el cual nosotros estamos dentro, ¿no? Sino que es relativa. Es decir, que depende de lo que esté haciendo el observador, el que experimenta el tiempo. Acuérdate de la paradoja de los gemelos, Ya. acuérdate de que, claro, si podemos, vamos, para simplificarlo, el tiempo tiene que ver con la velocidad. Claro, Mm, si piensas en la ecuación velocidad es igual a espacio partido por tiempo, pues ahí lo tienes, ¿no? mm, Pues tiene que ver con la velocidad, ¿no? Cuanto más deprisa te mueves, más alteras el transcurso del tiempo. Es decir, para una persona, cuanto más rápido se mueva, más lentamente pasa el tiempo. Y ya. resulta que eso ha sido no una, no 10, no 100, sino miles de veces comprobado, incluso con métodos tan sofisticados como sincronizar al milimicrosegundo dos relojes atómicos, sacar uno al espacio a toda velocidad, dejando al otro en tierra, y al volver darse cuenta de que se habían desajustado. Y ahora este dice que no, que eso, esa visión no es así. Claro, pues bueno, pues si el espacio-tiempo de Einstein era una superficie en la que tiempo y espacio convivían, en este nuevo estudio no. En este nuevo estudio el espacio prácticamente no cuenta y la propiedad realmente fundamental, la base sobre la cual todo se manifiesta, es el tiempo. Y el espacio, insisto, repito, con sus distancias, con sus volúmenes, con todo lo que conocemos, no sería más que un efecto secundario, una especie de manifestación colateral de ese tiempo tridimensional. Mm, A ver, aceptar que el tiempo pueda tener más de una dimensión, pues desde luego es difícil pensarlo de una forma intuitiva. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a la flecha del tiempo, a la única flecha del tiempo que somos capaces de percibir y que siempre apunta hacia el futuro. sí. Y gracias a que la flecha del tiempo siempre apunta en el futuro, podemos ver un vaso caerse de una mesa y hacerse añicos contra el suelo, pero nunca podremos ver cómo ese vaso se reconstruye en el suelo y vuelve a subir hasta la mesa. Ya. Podemos freír un huevo, ver cómo abrimos el huevo en aceite hirviendo y el huevo se fríe, pero nunca podremos ver a un huevo desfriéndose y volver a su cáscara. O sacar la pasta de dientes y ponerla en el cepillo, pero no volver a meterla. Exactamente, la flecha del tiempo es eso. Entonces, si imaginamos la vida como un tren que avanza siempre por una única vía y siempre hacia adelante, eso es lo que nosotros experimentamos diariamente. Vamos avanzando segundos, minutos, horas, todo eso lo hemos construido para poder... la medición del tiempo no es más que una medición del cambio, porque como todo va cambiando, Sí. nos hacemos más viejos, las cosas se oxidan o se pudren o se revientan o hay un aire y te mueve todo. Es decir, nuestra forma de medir el cambio es el tiempo, ¿de Mm, acuerdo? Bueno, pues, y eso pues, sabemos que vamos desde joven a la vejez. Pero imagínate, si de esa vía principal que va del pasado hacia el futuro, si salieran otros ramales de esa vía que no podemos ver así a simple vista, bueno, pues eso es lo que se propone en este estudio. Es decir, podría haber una segunda y hasta una tercera dimensión temporal en forma de vía lateral, como de desvío lateral, una vía que cruza a la primera. Y si fuéramos capaces de colocarnos encima de ese camino lateral y permanecer allí, pero en el mismo momento que nuestro tiempo habitual, porque claro, imagínate, la vía principal marca el devenir del tiempo. sí. Vale, imagínate que estás en un segundo determinado parado encima de esa vía, pero que te colocas en una vía lateral, con lo cual estás en el mismo segundo, pero en otra vía. Mm, ¿Vale? Entonces, ¿nos encontraríamos con qué? Pues con dos versiones ligeramente distintas del mismo instante. Es decir, sería como explorar resultados diferentes de una misma decisión, pero sin necesidad de tener que volver en el tiempo o de adelantar en el tiempo. No tenemos más que cambiarnos de vía a o una sea, de eso es esas vías la dimensión laterales. paralela, ¿no? Es eso Es lo que le están exactamente dando. una especie de dimensión paralela. De esta manera, en lugar de vivir una única historia, estaríamos inmersos en un abanico de posibilidades simultáneas para cada instante. ¿Vale? Y ahí es donde entra la tercera dimensión, porque hemos hablado
de que hay una segunda dimensión que sería esta vía paralela. Pues, y como ha dicho este nuevo estudio, dice que son tres, pues la tercera dimensión entra aquí, que es la capacidad de movernos entre estos distintos resultados o posibilidades. Sería el mecanismo que nos permite pasar de la versión de un momento, de una vía, a otra versión del momento, es decir, a la otra. Es decir, no estamos viajando al pasado ni al futuro tal como se imagina la ciencia ficción, sino simplemente estamos explorando las distintas potencialidades del instante presente. Es un concepto muy sutil, pero muy profundo. ¿Por qué? Porque el tiempo no solamente avanza de forma lineal, sino que es una superficie, incluso un volumen, en el que se despliegan distintas configuraciones de realidad, ¿no? Evidentemente esto no forma parte de la corriente principal de la física, como te he dicho antes, ¿no? Pero estas ideas no son del todo nuevas. Ha habido otros que han investigado la posibilidad de un tiempo multidimensional, ¿no? Eh, eh, ahora, ahora la diferencia, la novedad de este trabajo es que, según él, en este marco matemático nuevo, porque ha desarrollado todas unas nuevas matemáticas que explican esto, pues permite reproducir de una forma comprobable, y está la clave, las propiedades físicas conocidas, como por ejemplo las masas de las partículas. Es decir, esta realidad basada en que el tiempo es el único sustento, la única característica de la realidad que realmente cuenta, permite solucionar un montón de problemas insolubles ahora mismo de la física. Ya. Te explico, porque esto es un poquito más complicado de entender. Antes, como te he dicho, había otras propuestas anteriores de tiempo tridimensional, ¿no? De este tiempo que en lugar de una línea es una superficie en la cual se dan varias opciones para cada instante, ¿no? Repetimos, ¿no? Bueno, pues esto hasta ahora eran pues simples construcciones matemáticas de las cuales no había manera de sacar nada práctico, ni tenían ninguna posibilidad de ser demostradas, ni ninguna conexión experimental concreta. Bueno, pues el trabajo de este investigador lo que hace es que ha transformado ese concepto de una posibilidad matemática interesante pero incomprobable en una teoría que es físicamente comprobable y que además tiene muchos canales de verificación independientes. Es Vale, decir, la ¿y cómo ciencia. se comprueba eso? Claro, ahora te explico. Vamos paso a paso para que se entienda muy bien, ¿no? Sí. Entonces, a ver, la ciencia sabemos que no avanza solamente a base de ideas brillantes, sino que esas ideas tienen que ser puestas a prueba, tienen que ser verificadas en laboratorio mediante observaciones, ¿vale? Bueno, pues el verdadero poder de esta teoría es que es posible, por ejemplo, abordar el que es uno de los mayores misterios de la física moderna: la unificación de la mecánica cuántica y la gravedad. Sabemos que, lo hemos dicho muchas veces en el programa, ¿no?, que hay dos teorías que describen la gravedad que son igualmente buenas, porque han sido comprobadas las dos hasta la saciedad, pero que son incompatibles entre sí. Sí. Por un lado está la mecánica cuántica, que sabemos que es el modelo que con mayor éxito describe cómo se comporta la materia, de qué partículas está hecha la materia, en las escalas más pequeñitas, cuáles son las leyes que gobiernan las interacciones de esas partículas de materia, y de ahí surgió pues el modelo estándar de la física de partículas, ¿no?, que unifica a tres, menos la gravedad, que esa nos ha dejado todavía, tres de las cuatro fuerzas fundamentales, que son el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares fuertes, las unifica en una única gravedad, en una única fuerza, y deja fuera la gravedad. Y luego está la teoría de la relatividad de Einstein, que es como te hemos dicho antes, que explica perfectamente el movimiento de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, con esta geometría espaciotemporal que describió Einstein, ¿no? Bueno, pues las dos teorías, como te digo, son extraordinariamente precisas. Sus predicciones son maravillosas en ambos casos y consiguen hacer predicciones muy exactas, cada una en su mundo. Pero cuando intentamos aplicarlas a un único o el mismo escenario, por ejemplo, en condiciones extremas donde se tocan, como por ejemplo el interior de un agujero negro, que hay una singularidad donde
gravedad tiende a infinito, o en los primeros instantes del Big Bang, cuando intentamos hacer eso, pues no se pueden mezclar. No existe una única descripción coherente que sea capaz de explicar estos estados extremos de la realidad, ¿vale? Por eso, buscar una teoría cuántica de la gravedad, una teoría del todo que unifique las cuatro fuerzas, que incorpore también la gravedad, pues es el santo grial de la física, no de ahora, sino de hace muchas décadas. Y resolver esto nos permitiría no solamente entender cómo se, cómo se, em, cómo funciona el universo en cualquier escala, sino también el origen y el destino del universo. Y aquí es donde la nueva teoría del tiempo tridimensional es posible que juegue un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el marco matemático que describe esta loca teoría, pues reproduce con precisión las masas que se conocen de partículas, de las partículas fundamentales, como los electrones, los muones, los quarks, y no solamente eso, sino que también ofrece una explicación de por qué esas partículas tienen esas masas específicas. Ya sabes, la masa es una propiedad fundamental de la materia. Sabíamos que esa masa la confería la última de las grandes partículas encontradas, que es el bosón de Higgs, pero queda mucho por explicar. Y saber de dónde sale esa propiedad resulta crucial para entender la estructura del universo, cómo se compone. Claro. O sea, que si el tiempo tridimensional de este investigador realmente arroja luz sobre este misterio, pues tiene un potencial inmenso, ¿no? ¿Qué es lo que dice este investigador? Pues que en nuestro camino hacia la unificación, hacia ese único cuerpo teórico que englobe a la mecánica cuántica y a la relatividad, en el que todo armonice y que sea capaz de explicarlo todo, pues para conseguir eso es posible que tengamos que reconsiderar la naturaleza misma de la realidad, la naturaleza física de la realidad. Y esta nueva teoría del tiempo tridimensional, o sea, ver el tiempo como algo tridimensional, pues resulta que resuelve de forma natural un montón de rompecabezas de la física, y lo hace a través de un único marco teórico, un único marco matemático que, insisto, es coherente y es comprobable. Uh-huh. Bueno, y que nos hace replantearnos entonces todo, lo que existe y... Claro, absolutamente, porque la forma, o sea, la base, es decir, si el tiempo no es una línea, sino una especie de lienzo donde al mismo tiempo conviven distintas soluciones para el mismo momento, pues eso significa que el espacio, en cierto modo, pues podría ser una ilusión o una propiedad emergente de algo mucho más profundo. ¿De Vale, acuerdo? vale. O sea que esta propuesta, pues no solo tiene el potencial de ni más ni menos de unificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es el santo grial de la física, y de desentrañar el origen de la masa, lo cual explicaría la realidad, porque sin masa la realidad como existe no existiría, sino que además podría llevar a predecir nuevas propiedades de partículas aún desconocidas. Es decir, abriría nuevos caminos para investigar en colisionadores, pues como el CERN, como los próximos que se construyan, ¿no? O incluso, y aquí nos aventuramos, pues podría darnos una perspectiva totalmente nueva sobre lo que es la materia y la energía oscura, es lo Uh-huh. que son esos componentes que dominan la mayor parte del universo y de los cuales no sabemos absolutamente nada. Muy bien, Neo, estás haciendo los deberes, pronto te podremos Espero, llevar a este nuestra nave tema espacial. era denso, pero espero que por lo menos la idea central haya quedado lo suficientemente clara. Sí, sí, ahí está. Estamos dándole vueltas al tiempo. A partir de ahora ya no va a ser lo mismo, ¿eh? Este programa ya no va a ser lo mismo porque vamos a decir, ¿no? Que se nos acaba el tiempo. Bueno, en realidad lo que se nos acaba Yo, es el espacio. sabes lo que hago, y me llevo unos chascos tremendos. ¿Sabes lo que hago cuando algún amigo, cuando en algún sitio me piden que explique alguno de estos conceptos tan raros? Sí, Cuando termino, les digo, oye, ¿lo habéis entendido? Sí, 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 es alucinante y tal. Y le digo resumídmelo. a uno, digo, venga, repítemelo así, brevemente. Y ahí es donde nos caemos, porque
Es que nadie lo hace. Entonces no te lo voy a pedir a ti porque no quiero volver a vivir esa sensación. No, Yo sé que tú la tendrías por qué. repetirías. O sea, yo te repetiría palabra por palabra. En Aldebarán tenemos un desarrollo de la memoria tremendo, pero es que no tenemos tiempo porque dentro de nuestro espacio Ya, ya, aún ya. tenemos que hablar de otra cosa, que es de algo menos denso, pero Más bonito. terrenal, más terrenal. Sí, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de una Tierra, de un planeta, bonita foto de un planeta bebé. Sí, es otro, vamos a volver a lo más fácil de entender, ¿no? Que es que el telescopio espacial James Webb ha conseguido. El telescopio, no me digas que es el James Webb. Sí, claro, claro. Es que, a ver, bueno, te digo lo que ha conseguido. La primera imagen de un planeta recién nacido, Ahí está. en el momento de formarse, o sea, brutal. Sabemos a ver, sabemos que el James Webb cuando fue diseñado y lanzado, tenía una serie de objetivos principales. Y esos objetivos principales eran cosas tan absolutamente diferentes y tan peregrinamente distintas como detectar las primeras estructuras que se formaron en el universo, Nada a menos. encontrar nuevos planetas alrededor de estrellas cercanas, encontrar nuevos objetos y definirlos dentro de nuestro sistema solar. Es Mm, decir, desde lo cercano a lo lejano, pues prácticamente todo, ¿no? sí. Pero claro, si tuviéramos que elegir un campo que representa la astronomía moderna, la verdad es que hay muchos, ¿no? Pero uno muy bueno, desde luego, sería la búsqueda de exoplanetas, ¿no? Ahí está, sí. Y tenemos que es el objetivo último es encontrar vida en alguno de ellos, o incluso, que eso ya sería que nos toque la línea y bingo, vamos, las dos cosas, pues encontrar un planeta tan parecido al nuestro que podamos considerarlo como una segunda Tierra, ¿no? Sí. Llevamos ya más de 6.000 mundos en la lista y la lista crece continuamente, ¿no? Y además de buscar pues un mundo cada vez más parecido a la Tierra y de, y de, y de, y de encontrar vida en alguno de esos planetas, pues lo que nos están dando esta gran variedad de mundos que vamos teniendo es una enorme cantidad de información sobre cómo se forman los sistemas planetarios, incluido el nuestro, cómo se originan los sistemas solares, ¿no? Sí. Claro, durante mucho tiempo, porque el primer exoplaneta se descubrió en 1994, aunque han pasado como 30 años, Fíjate. pues fíjate, durante estas décadas, encontrar a los planetas era una cosa, una tarea hercúlea. Y solamente al principio se podían detectar planetas gigantescos, mucho más grandes que Júpiter, decenas de veces más grandes que Júpiter, gaseosos y muy calientes. Es decir, lo más diferente a lo que es el planeta Tierra, que es mucho más pequeño, rocoso y con una atmósfera muy bien definida que permite la vida, ¿no? Sí. Y poco a poco las distintas técnicas han ido eh, permitiendo encontrar planetas cada vez más pequeños y más parecidos a la Tierra. Pero claro, llega el llega el telescopio espacial James Webb y ¿qué es lo que va encontrando desde el principio? En 2022 descubrió un planeta, en 2023 también, en 2024 confirmó la existencia de otro planeta parecido a la Tierra, pero acaba de obtener ahora una imagen, y esa es la diferencia. El James Webb obtiene imágenes, no son métodos indirectos, ahora te cuento. Pues ha conseguido una imagen excepcional de un exoplaneta muy joven, tan joven que todavía está incrustado en el disco de escombros que rodea al que se ha formado alrededor de una estrella recién nacida. Es la imagen directa del exoplaneta, además más pequeño detectado hasta ahora con esa técnica, que ahora veremos que es un planeta muy grande, más grande que Júpiter. Pero ojo, es un exoplaneta que has detectado con una fotografía, por métodos visuales. Sí, ya no deduciendo de luz, de la imagen de la luz y tal, sino viéndolo. Claro, o sea, el hallazgo, el hallazgo pues se ha publicado en Nature Claro. directamente, ¿no? Y es otra muestra de las extraordinarias capacidades de este telescopio. Este planeta
lo han llamado TWA7b, pues es el de menor masa que se ha observado mediante la técnica de imagen directa hasta ahora. Ujú. Y ese logro es un paso de gigante en el camino a ser capaces de buscar mundos cada vez más pequeños y más parecidos a la Tierra. Y ahora te preguntarás, si hemos encontrado ya muchos mundos similares a la Tierra, ¿por qué obtener imágenes directas de un exoplaneta es tan difícil y tan valioso? Bueno, pues evidentemente la respuesta es que las estrellas a las que orbitan esos planetas son muchísimo más grandes que los planetas y además despiden una luz brutal Claro. que en los planetas, entre el pequeño tamaño que tienen y que son colapsados por esa luz, pues no los podemos ver. Ver directamente un exoplaneta, pues imagínate, es como si quieres ver una polilla alrededor de un faro dando vueltas a varios kilómetros. Mm. Pues el faro sería la estrella. Y ese Sí. brillo tan enorme ahoga por completo la tenue luz que existe de cualquier planeta, sea reflejada o sea luz propia infrarroja, es decir, el calor que des con ese planeta emana en forma de luz infrarroja y el telescopio espacial James Webb está especializado en el infrarrojo, ¿no? Sí. A ver, esa es la razón por la que la inmensa mayor parte de los exoplanetas que hemos encontrado hasta ahora han sido detectados por otros métodos indirectos, no observaciones. El método del tránsito, ya sabes, cuando un planeta pasa por delante de la estrella, ¿qué hace? Le hace una pequeña sombra a la estrella, con lo cual la luminosidad de la estrella varía ligeramente. Bueno, pues lo que hacen los astrónomos es medir la diferencia de luminosidad de la estrella cuando el planeta pasa por delante. Mm. Y siendo mucha o poca, pues infieren propiedades de ese planeta. Y otro sistema es el de la velocidad radial. De acuerdo, tenemos una estrella que es mucho más grande que un planeta, la estrella tira del planeta por la gravedad, pero es que el planeta también ejerce gravedad sobre la estrella. ¿Y qué es lo que le da? Según gira, le da una serie de pequeños tironcitos gravitatorios que hacen que la estrella, en su giro, se bambolee ligeramente. Bueno, Sí. pues al medir esos bamboleos y la intensidad de esos bamboleos también podemos saber que hay un planeta. Y esos son los métodos que se utilizan. Pero claro, ninguna de esas técnicas nos proporciona una imagen real del planeta. Y la imagen directa sí que lo hace, pero es mucho más difícil por esas razones, ¿no? Oye, Eh, esa imagen ha revelado algo que fuera especialmente sorprendente, que no esperáramos en Planeta. no, simplemente es un planeta. Claro, los métodos indirectos que te he contado, el de la velocidad radial el del tránsito, permiten encontrar, y de hecho lo han permitido, planetas del mismo tamaño que la Tierra. Mm. Porque si la diferencia de brillo de la estrella es muy pequeña, podemos además medir los rayos de luz que salen de la estrella cuando atraviesan la atmósfera del planeta y siguen hasta la Tierra y llegan al telescopio, transportan información de la composición de ese planeta. Bueno, pues así hemos conseguido ver planetas, o sea, ver, no, estudiar planetas hasta ahora. Pero las técnicas de imagen directa van mucho más atrás. Todavía no son capaces de ver planetas tan pequeños, No. ¿no? Pero teniendo una imagen real, es muchísimo más lo que se puede observar. Y aquí es donde entra en juego el James Webb. Para superar ese problema del resplandor de la estrella que lo, lo nubla todo, pues lo que hicieron fue utilizar pues, el famoso instrumento MIRI de infrarrojos medios con un coronógrafo muy novedoso, fabricado por Francia, que no es más que un coronógrafo, no es más que una máscara que pones en el telescopio. Es como cuando te tapas la mano para ver el sol. Sí. Entonces ves alrededor de la mano o si es un disco que te lo pones delante de la vista, eso es lo que usan los astrónomos para estudiar los eclipses. Ponen una especie de máscaras delante de los telescopios para estudiar la corona, lo que hay alrededor, la atmósfera solar, ¿no? Es decir, intentar evitar que te dé toda esa luz del sol para poder estudiar lo que hay alrededor. Bueno, pues un coronógrafo excepcional, especialmente diseñado, muy complejo, que está hecho por varios coronógrafos a la vez, permite bloquear la luz a distancias mucho más cortas de la estrella. Tú, si simplemente colocas un filtro negro delante de tus ojos
para solamente ver el contorno del Sol y no ves nada, pues ves lo que emana el Sol, pero muy lejos de la estrella, no ves cerquita de la estrella. Bueno, pues estos coronógrafos del James Webb son capaces de ver tan cerca de la estrella que permite observar directamente planetas que están orbitando muy cerca de esa estrella, cosa que hasta ahora era imposible. Y claro, no lo hace el James Webb, que es un telescopio de infrarrojos, no lo hace captando el brillo, bueno, sí lo hace captando el brillo, pero el brillo en infrarrojo. Es decir, cuando colocas este coronógrafo y eres capaz de eliminar la mayor parte de la luz de esa estrella, incluso cerca del planeta, y aplicas el instrumento MIRI, el detector de infrarrojo medio, te das cuenta de que aparecen puntitos, pueden aparecer, si hay planetas, aparecen en forma de puntitos brillantes. Que esos puntitos brillantes son detecciones directas. Y esas detecciones directas permiten tener muchísima más información sobre ese planeta que te permiten Claro. los demás métodos, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha conseguido, lo que ha conseguido el James Webb. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Bueno, pues ha encontrado un planeta, que es este TVA7, que resulta que es grande, porque sigue siendo grande, tiene un 30, tiene una masa comparable a la de Saturno, que es más o menos el 30% de la masa de Júpiter. Es decir, Saturno es un mundo gigante dentro de nuestro sistema solar, pero más pequeño que Júpiter. Y los planetas que se habían conseguido ver hasta ahora con el método de imagen directa eran decenas de veces más grandes que Júpiter. Este solo es el 30% de la masa de Júpiter. Sigue siendo un planeta gaseoso muy grande, pero es muchísimo más pequeño de lo que se podía ver hasta ahora. Y los científicos piensan que las capacidades del Webb todavía no están exprimidas al máximo, que podrían llegar a ver planetas de hasta un 10% de la masa de Júpiter. Es decir, planetas cada vez más pequeños y más cerca del rango planetario de la Tierra. Con lo cual, pues tarde o temprano terminaremos viendo algo claro, similar a lo los nuestro. Próximos telescopios, las próximas generaciones de telescopios que ya están diseñadas específicamente para buscar exoplanetas, que hablaremos de ellos muy pronto, pues ya permitirían, con estas técnicas todavía más depuradas, pues ver mundos todavía más pequeños. Y fíjate, acabaríamos dentro de unos años teniendo la posibilidad de obtener imágenes directas de planetas alrededor de estrellas muy lejanas, cosa que hasta ahora era prácticamente imposible de hacer. Adelantan las ciencias, que es una barbaridad, como dice el clásico, y lo contamos aquí, en Átomos y Bits, un programa que ya lamentablemente se acerca a su final, porque ya sabemos que el tiempo y el espacio y etcétera no lo vamos a repetir todo otra vez, pero que como siempre nos traslada más allá de nuestra imaginación, allí muy lejos, al fondo del universo, al fondo a la derecha. ¿Cómo estás? En este momento, ¿ya has conseguido llegar a la Tierra o todavía estás flotando en lo más alto, José Manuel? Estoy aún flotando. Aún estás flotando. Vale, pues entonces vamos a recoger la cometa. Me voy a dar un baño en este instante. Me parece muy bien. Muchas gracias por habernos contado todo en Átomos y Bits, esta semana también y la que viene. Seguimos por aquí con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves contándonos todas estas maravillas, con Pedro Pablo Maya aquí saludando en el micrófono. Volvemos en una semana.